Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba y se sentó a orillas del mar. Se reunió en torno suyo tanta gente que él se vio obligado a subir a una barca, donde se sentó mientras la gente permanecía en la orilla. Entonces Jesús les habló de muchas cosas en parábolas y les dijo: Una vez salió un sembrador a sembrar, y al ir arrojando la semilla, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros granos cayeron en terreno pedregoso que tenía poca tierra. Ahí germinaron pronto porque la tierra no era gruesa, pero cuando subió el sol los brotes se marchitaron y como no tenían raíces se secaron. Otros cayeron entre espinos y cuando los espinos crecieron sofocaron las plantitas. Otros granos cayeron en tierra buena y dieron fruto, unos el 100 por uno, otros el 60 y otros el 30. El que tenga oídos para oír, que oiga. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Celebramos hoy esta memoria de los padres de la Santísima Virgen María. Y aunque no tengamos los datos históricos, ciertos, verdaderos, de que los padres hubieran sido Joaquín y Ana, si no tenemos ahí escrito el acta de nacimiento y que diga los papás de la Virgen fueron Joaquín y Ana, hoy es muy fácil reconocerlo, ¿verdad? Porque en un acta de nacimiento, pues ahí están los nombres de los papás. Es hasta el siglo II cuando pues comienza la tradición a transmitirse de palabra, pues que los abuelos de Jesús, que los padres de María. Y el culto, pues propiamente ya viene después del siglo VIII, al siglo X, el culto a reconocerlos, donde la iglesia empieza a reconocerlos y se empiezan a venerar. Lo cierto es que todos tenemos padres, descendientes, y María tuvo que tener algunos padres también. Y María debió haberse formado en una familia de mucha entrega a Dios. María debió aprender de sus padres aquella respuesta que le dio a Dios cuando dijo: hágase en mí según tu voluntad, según tu palabra. ¿De dónde aprendemos nosotros la vida? De la familia. Y desde pequeños podemos beber de nuestros padres todo. La fe desde pequeños se bebe. O como dicen en la educación también, se mama, o sea, se adquiere de mamá, de papá. Se adquiere toda la forma de vida después, de grandes. Piense usted cómo es ahora de grande y pregúntese: ¿por qué soy así yo? ¿Por qué mi carácter así? ¿Por qué mi acercamiento a Dios así? ¿Por qué el trato con los demás igual? ¿Por qué el trato con mis hijos? ¿Qué viví yo de pequeño, desde el seno materno, recién nacido,
los primeros años de mi vida. Y todos traemos entonces características de nuestros padres y que pueden ser a veces muy positivas y otras no tan positivas. María traía lo que había aprendido de sus padres: permanecer siempre cerca de los hijos. Tanto que María permaneció hasta el pie de la cruz. Siempre estuvo cerca de él. Desde pequeño hizo lo que hace una madre: envolvió a su hijo en pañales, lo abrazó, lo cuidó. El niño iba aprendiendo, iba creciendo en sabiduría, en gracia y en estatura. Y María aprendió eso seguramente de sus padres también. En esta reflexión que hacemos de ¿en qué me parezco a mis padres? Piensen en las cosas buenas, positivas. ¿En qué te pareces a tus papás? Cuando ustedes me ven a mí, por ejemplo, ¿qué han dicho alguna vez de mí? ¿A quién me parezco? ¿A quién me parezco más? A mi mamá, ustedes dicen, ¿no? ¿En qué me parezco a mi mamá? En el rostro físico, en la expresión, ¿sí? Y en algunas veces, algunas cosas que ella tiene, por ejemplo, su optimismo. Es muy optimista. Si las cosas van muy mal, que se preocupa. Cuando ve a alguno de sus hijos que se preocupa por la situación, no te preocupes, ya Dios verá. Y de repente ya entre sus dichos dice: el mundo es de Dios, que lo mueva como Él quiera, ¿no? Que lo mueva como Él quiera. Pues sí. Y uno va aprendiendo todo eso desde pequeño. Entonces, los rasgos físicos uno mismo los adquiere también, pero también los rasgos de pensamiento. Así es que María tuvo que aprender esos rasgos de unos padres, ¿sí? La tradición nos ha hecho llamarlos Joaquín y Ana, y hoy los celebramos, los recordamos. Pero María tendrá mucho que ver con sus padres, mucho, para dar la respuesta a Dios y para formar a Jesús, ¿sí? Como verdadero hombre. Por eso dice que vivió sujeto a sus padres. O sea, aprendió. Le llamaron la atención, aprendió a obedecer, ¿sí? De repente decimos que Jesús fue obediente al Padre, obediente, que entregó su vida, pero también fue obediente a los padres que Dios le dio, a Joaquín y Ana, obediente. Cuando nosotros podríamos pensar que ¿por qué tenía que obedecer Jesús si era Dios? A nadie, no necesitaba de nadie. Y sin embargo el Evangelio nos da testimonio de que Jesús permaneció obediente a sus padres, aprendió de ellos, aprendió el oficio del carpintero, jugó seguramente con su mamá, ¿sí? Cuando vemos la película de Jesús y vemos ahí a María y el niño jugando, pues es una vida normal de una persona humana. Aunque en Jesús están las dos naturalezas, no tenemos nunca que olvidar, nunca se separa una de la otra. Así como nosotros, sí, somos seres humanos, pero tenemos el espíritu de los hijos de Dios que recibimos en nuestro bautismo. Y nunca dejamos de ser bautizados. El Espíritu de Dios nunca se separa de nosotros porque ha sido infundido en nuestra vida. Es parte de ese compartir de Dios, de esa divinidad de Dios en nosotros.
Así Jesús lleva toda nuestra humanidad, toda. Por eso dice el Evangelio que se hizo semejante a nosotros en todo, menos en el pecado. Y así lo fue aprendiendo de María y de José, aprendiendo la vida humana, viviendo también las necesidades. Pues hoy, queridos hermanos, pidámosle a Dios por nuestros abuelos y nuestros padres, los que aún tienen a sus papás, los que ya nomás tenemos alguno, pues por ellos, pero por aquellos que ya murieron y que tanto aprendimos de ellos. Yo hoy recordaría, por ejemplo, a un abuelito que me enseñó a trabajar la milpa, que me enseñó a atender los animales, que me enseñó a tomar la yunta en la milpa y a trabajarle, ¿sí? Y que a veces me regañaba cuando no hacía bien las cosas, porque pues finalmente estaba aprendiendo, 8, 10 años, pero me llamaba la atención, y gracias a todo lo que ellos hicieron por mí, aprendí a hacer muchas cosas, por lo menos a tener iniciativa, por lo menos a emprender y aprender a hacer lo que no sé y a investigarlo. Aprendí a hacer tantas cosas gracias al consejo, gracias a lo que ellos me fueron enseñando, gracias a lo que yo vi que ellos hacían y cómo lo hacían. Los oficios. Yo veía, por ejemplo, cómo mi abuelito hacía la barreta, ¿sí? Agarraba la varilla lisa y en la fragua, y yo me ponía a echarle el aire para que prendiera, ¿sí? Y hasta me agradaba, yo parecía que estaba jugando con un motor, porque y echaba el aire y yo me emocionaba, y de repente le daba así como que fuera ese acelerones ahí de la fragua, donde él pues tenía ahí su varilla, la agarraba y luego le daba con el martillo para que se hiciera aquella herramienta que él necesitaba, ¿sí? Yo aprendí cómo hacerle. Por eso todos aprendemos de ellos. A veces nos quedamos solo con lo negativo y eso nos hace mucho daño. Pues sabíamos que los papás no son tan perfectos, que se equivocan muchas veces, pero más las cosas buenas son las que más nos deben servir y más tenemos que tomar en cuenta lo que aprendimos. Hoy, al recordar pues a los papás de la Virgen María, pidámosle a Dios que nos conceda la gracia de valorar lo que tenemos, lo que hemos tenido, lo que tuvimos incluso, de dónde aprendimos, que lo agradezcamos y le pidamos que nos ayude a mejorar todo lo que nosotros hemos incluso promovido, que aprendimos de ellos, pero que es negativo, y lo hemos promovido, lo hemos incluso ampliado o hemos dejado que crezca, actitudes que no han hecho nada bien a nuestra familia. Pidámosle que nos ayude para superar esas actitudes también, que no son actitudes divinas, que no son las actitudes que Dios quiere y espera de nosotros. Que así sea.